qué bueno que Dios quiera que siempre estemos pensando en Él, como he dicho otras veces, aunque sea un ratito al día. Es bien poco, pero así aunque sea poquito, vamos a hacerlo siempre. Tengo una buena noticia para ustedes, que van a decretar otros 15 días aquí en El Salvador más para estar en la casa. A partir del 28 de abril, otros 15 días más. 14 de mayo estaba diciendo, que daba la noticia que estamos para quedarnos en casa. Y ojalá y aprendamos siempre un poquito de la Biblia. No nos vayamos a mostrar aburridos con la palabra. Ay, mucho, no, esto es bueno. Por lo que no lo hacemos nunca, hoy se dio la ocasión. Así que, hermanos, nuevamente gracias al Señor por permitirnos esta ocasión sagrada para estar cerca de Él. Como siempre, iniciamos con una petición a nuestro Señor. Inclinemos nuestro rostro. Oh Señor amado, Señor de los cielos, Señor de los mares, de la tierra, de lo que está más allá de la tierra, de cuantas cosas no vemos, tú eres el dueño de todo eso, Dios. Y gracias porque siendo tan grande, también eres dueño de nuestro corazón. Permite que nosotros entendamos mejor cada día estas bendiciones de ti y que seamos cada ocasión que tenemos de la vida, de tener mejor experiencia, de tener mejor ánimo, de recoger en el corazón mejor esperanza, de llenar todo nuestro ser de tu bendita palabra. Así como dice la carta a los Colosos, more en abundancia esta palabra. Así es que Dios, gracias porque tú te has encargado de que tengamos este tiempo así tan factible para estudiar. No hay mucha presión por el trabajo material afuera, por otras cosas, pues tú has dicho que también obedezcamos a los gobernantes, y si no los queremos obedecer, Señor, nos van a ir a encerrar a un lugar que tampoco vamos a querer. Así es que por eso tú quieres que estemos en casa, que estemos alegres en ella y que compartamos con otros tu bendito evangelio. Gracias pues por otros hermanos que están pendientes de este minuto de inicio, y esperamos que a todos los hermanos, los que estamos juntos y aún los que no los estamos, que tú puedas bendecirle, que derrames muchas bendiciones sobre nuestras familias que no te conocen, que ellos estén muy cerquita, oh Señor, de hacer un voto para ti, contigo. Oh Dios, por tu amado Hijo te lo estamos suplicando. Amén. Estamos estudiando, hermanos, la venida de Jesús a la tierra. Pero como hemos dicho, cuando venga a la tierra es promesa a Israel. Así es que estudiamos que Dios viene tarde o temprano a Israel. Esto naturalmente marca un evento muy preciso para nosotros, muy importante, que desde luego pasado mañana, o sea, día miércoles, vamos a ver un poco del arrebatamiento de la iglesia. Pero por hoy estamos viendo estos acontecimientos que habrá. En mi opinión, no son los que enseñó Dios a Israel. Claro que todo es valioso, porque cuando nosotros oímos que tiembla la tierra, podemos pensar en el Señor en muchas cosas. Cuando vemos que hay pestes como la presente, podemos estar un poco preocupados por lo que dice el Señor. Pero hay otras cosas que son más precisas en la palabra, y también vamos a ponerle mucho más atención a estos acontecimientos. Estábamos hablando de Marcos, capítulo 13. Habíamos leído ya Marcos 1:14. Y
Nos quedamos a medias con este párrafo para verlo más despacio y a la vez a la carrera. ¿Qué habrá cuando Jesús viene personalmente a Israel? ¿Qué señales? ¿Qué eventos? Pero necesitamos ver claro su palabra. Necesitamos en una forma individual pedirle a Dios que nos ayude para entender estas cosas. Porque hay tanta gente que dice, la Biblia dice esto y es mala interpretación. Sabemos que el diablo está auspiciando a todas estas personas para que lo puedan hacer. Él quiere que nos confundamos, Él quiere que estemos tristes cuando Jesús venga, aspectos similares de nuestra conducta. Pero si estudiamos la Biblia, si le decimos a Dios que nos ayude, se nos va a facilitar un poco, hermano, estas cosas. Y entonces nosotros tendremos la certeza de lo que anuncia el Evangelio para cada uno de nosotros. Dice el Señor que o nos quedamos viendo las pestes, que serán señales para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la crisis para la mente humana es, ¿cuál es la última peste? ¿Cómo será la última peste? Porque siempre han habido pestes en el mundo entero, inclusive en Israel, desde tiempos muy antiguos. Leamos en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 12 al 15, lo siguiente: ve y di a David, oiga, desde los tiempos de David, al menos unos 1000 años antes de Cristo, 1100 años, David ya había tenido estas pestes. Y ya vamos por el año 2000, hace más de 3000 años aproximadamente, estos acontecimientos de peste. Y sería la peste de David el inicio para pensar que Cristo ya viene. Estoy diciendo que hay algunos detalles más cercanos a estos y por eso es lo que estamos estudiando. Peste siempre ha habido, hermanos. Y entonces dice el 12, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. Versículo 13, vino pues Gaal a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Dice la Biblia que Dios mandó entonces una peste. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, más no caiga yo en manos de hombres. Eso estaba diciendo, que Dios haga mejor lo que Él piensa por nosotros. Y dice el 15, Jehová envió la peste, oye, sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. ¿Por qué no menciona a las mujeres y los niños? Bueno, Dios sabe, pero siempre las mujeres son más de todo tiempo. Y ha habido, pues, hermanos, estamos estudiando pestes desde tiempos incalculables para la raza humana. Así que estamos pensando cuál es la última peste que habrá en los días cercanos a que Jesús se presente a su patria. Hemos tenido aquí en el país y en el mundo entero, hermanos, tenemos
cáncer. En el mundo hay cáncer. Se levantó otra peste, el SIDA. Está levantándose, o se levantó hace mucho tiempo, la peste bubónica. Era una inflamación de las ingles, una parte que tenemos cerca del tronco, lo que se enfrenta así, pierna con pierna, digamos. Existió esa peste hace muchos años. Cuando yo era niño, se hablaba de la viruela, que había venido esa enfermedad así tan dañina. Y eran tumores los que se le hacían a la persona en el cuerpo. Pero lo horrible era cuando se hacía en la cara. Y esto se reventaba y dejaba la cicatriz así en el lugar donde ese tumor había aparecido. Pero aparecía en todas las partes del cuerpo, hermanos, según los informes médicos, porque yo solo vi algunas fotos que ya había pasado esa enfermedad, que ya la OMS había dado el aval de que se había extinguido, y así, pero se siguieron publicando, y ya le decía, aquí a las personas les quedaba hundido la mejilla, porque la cicatriz era grande en algunos casos, la nariz, a la frente, en fin. Fue horrible también esa peste de la viruela. Pero lo que estamos hablando ¿sería la última? Tampoco, no fue la última. Han aparecido otras pestes, hermano. ¿Usted se ha dado cuenta del ébola que apareció allá en el continente africano? Mató mucha gente también. El sarampión, una peste que mató a muchos niños aquí en El Salvador. Pero hace ya varias décadas, sin duda, otra vez las Naciones Unidas decretó que la humanidad era libre del sarampión. Han habido bombas nucleares con contaminantes que han dañado, hermanos, el mundo entero. Vino a nuestro país un misionero y a él se le pelaban la piel de los brazos. Y cuando él estaba aquí, murió otro misionero en Guatemala. Y él contaba que ellos estaban enfermos por la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Tiraron estas bacterias al espacio que se convirtieron en pestes. Hoy están en lo mismo, amenazando a la humanidad, los pueblos orientales, para que les obedezcamos en algo los gobernantes y, en fin. Hay, hermanos, siempre la presencia de pestes. Tenemos hoy el coronavirus. ¿Este será el último? Ya le dije que no sabemos. Pero en alguna forma estamos conscientes de que lo que Dios enseña es verdad. Al ver estas pestes, los judíos pueden recordar. Bueno, decía que ellos no leen el Nuevo Testamento en su mayoría, son pocos. Pero al ver estos, qué bueno que ellos piensen que podrán venir al país de ellos cosas similares.
La noticia buena que hay en Israel es que están ya casi cerca, dicen los noticieros, de que ellos tengan la medicina contra el coronavirus. Y decía en estas mismas transmisiones que Israel no tiene casos de coronavirus, por lo menos no han anunciado nada la Organización Mundial, y que ellos ya están preparando la medicina para esta peste. ¿Podrá a ellos ayudarles en algo? Sí. A los gentiles podrán ayudarnos en algo, como estaba diciendo. Recordemos que Dios va a tomar a Israel como objetivo de las pestes en la hora que Él vendrá por ese pueblo. Así es que no somos exentos de que estas pestes no tengan nada que ver con el Señor. Lo único que es muy difícil para decir, esta es la peste a que se refiere la palabra del Señor. Versículo 8, y dice, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Así que hubo pestes en los tiempos de los reyes. Hambres. Dice que es una señal para los judíos el hambre. Pero recuerdan ustedes que los hijos de Jacob y él se vinieron a vivir a Egipto porque iba a suceder en breve 7 años de hambre. ¿Recuerdan ustedes todo ese historial de que Benjamín fue objeto de ciertas tramas de José? Y que días antes de esa hambruna habían vendido a José. Y que José le dijo a sus hermanos, traigan a mi papá y vénganse todos para acá porque habrá en breve 7 años de hambruna. Ahorita estamos en 7 años de abundancia, aunque no especificó cuántos años iban, pero sí se aproximaba ya al mundo entero, hermanos, hambre. Pero tomamos como centro a Israel. Y los israelitas tuvieron hambre aún antes de David, en los días de Jacob. Dice el versículo, o los versículos del 5 a 8 de Apocalipsis, lo siguiente. Versículo 5 a 8 de Apocalipsis 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decían, 2 libras de trigo por 1 denario. El trigo es una de las comidas más baratas que tienen los israelitas. Como dijéramos aquí en El Salvador, frijoles y arroz. Es la comida más común de los salvadoreños. Tortilla, frijoles, arroz. En Israel es el trigo, la cebada. Si habláramos en nuestros días, hermanos, los campesinos ganan alrededor de $7 diarios por jornal, como dice, $7. Y eso es lo que va a costar, dice la Biblia, 2 libras de frijoles. Para entenderlo mejor lo que va a suceder en Israel. 2 libras de trigo costarán, hermanos, si estuviéramos en El Salvador, $7. Hay que investigar cuánto es el salario mínimo o el pago de un jornal allá en Israel,
y hacer la relación completa. Pero para que tengamos una idea, hermanos, si estuviéramos viviendo nosotros en Israel y Dios nos dijera esto, quiere decir que valdrá la libra de trigo 50 centavos, no, el 50% del salario mínimo del Salvador, que es 3.50. Es nomás para tener una idea a cómo será de caro, hermanos, el tiempo de la gran tribulación, porque esta es la gran tribulación. Pero dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Sabe el Señor, ¿verdad? Librar algunas cosas y por qué. Versículo 7 dice de Apocalipsis, cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Si hay trigo caro, si hay los alimentos básicos en un determinado país y estos suben su precio normal, desde luego, hermanos, puede suceder muerte. Muerte por hambre. Como en cualquier país se puede dar esta situación. Muchos de los salvadoreños están comentando que si esto sigue así, se van a morir de hambre. Ojalá que no, porque este no es lo que Dios está diciendo para Israel, no lo está diciendo para El Salvador. Pero sí se da toda esa posibilidad. Alguien dice, los empresarios quieren salir a trabajar porque ellos están diciendo que las personas, ¿y qué van a comer después? Bueno, pero de todas maneras salen a buscar comida y encuentran al virus, casi da lo mismo. Y yo creo que es mejor morir de hambre que morir de coronavirus, hermanos. Pienso, ¿verdad? Que es más doloroso, según lo que hemos oído de los que han sido rescatados, estar muriendo de hambre que muriendo de coronavirus. Pero bueno, son decisiones que el gobierno las tiene que tomar. Sin embargo, lo que estamos hablando es que hay toda la probabilidad en Israel de que por la falta de trigo, que por la falta de comida, que es peste de hambre, entonces ellos podrán morir, muchas personas. Así que esto, como repito, es para la nación de Israel. Ahí en Israel habrá una tribulación, dice la Biblia, cual nunca la hubo. Y decía, ellos no leen el Nuevo Testamento, ellos no se dan cuenta que hay para Israel una tribulación tan grande, pero que al final de esa tribulación, podemos decir, son los momentos del regreso del Señor Jesús a su amada tierra. Habrá en la tribulación, hermanos, terremotos. Porque dice que una de las señales que van a tener los judíos son los terremotos. Nosotros hemos tenido muchos días de ver terremotos, hermanos. Aquí en El Salvador he visto como 4 terremotos, pero aquí casi todos los días tiembla. Pero terremotos, hermanos. Como se oyen terremotos ahí por Turquía. Cómo se oyen terremotos ahí por las islas del continente asiático. Se anuncia, hermanos, un gigantesco terremoto para Los Ángeles. Se anuncia, hermanos, en la Biblia un terremoto, dice la Biblia, en los días de Usías. Así que Zacarías 14:5 dice de Usías estas palabras. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal.
huiréis de la manera que fuisteis por causa del terremoto. Oye, imagínense qué gigantesco fue ese día para los israelitas, que está diciendo Zacarías, por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Después de un terremoto, dice vino. Pero esto sucedió en los días de Usías. Y Usías hace muchos años que reinó en Israel. Y entonces se refería a esto a qué. No, estoy diciendo que, en mi opinión, es el acontecimiento de la gran tribulación que vendrá a Israel. Habrá, como está diciendo la palabra en el capítulo 6, terremotos. Versículo 12 del capítulo 6 de Apocalipsis dice: miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Oiga, no es terremoto, es gran terremoto en Israel, que desde luego pueda alcanzar los países vecinos. Todo eso es probable. Que las consecuencias del terremoto lleguen hasta aquí a El Salvador, eso es probable, hermanos. Pero el gran terremoto, dice la Biblia, es en Israel. Y después de ese terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Hay otros profetas como Joel, como Daniel, como Ezequiel también, que hablan de este acontecimiento de la venida del Señor Jesucristo. Y dice Joel que la luna se convertirá en sangre. Y aquí dice la Biblia que el terremoto, hubo este movimiento, hubo tanto polvo, hubo tanto humo que llegó hasta la atmósfera. De seguro no fue la luna la que se puso roja. A lo mejor fue la contaminación de la atmósfera la que permitió ver estas cosas y ver que el sol estaba negro también. Pero si no es así, de todas maneras son fenómenos que no afectan nada de lo que va a suceder posterior a ellos. Dice el versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra de Israel. Estamos hablando de Israel. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Hermanos, cuando le preguntaron a Jesús que cuándo iba a regresar él dio una señal. Y él dice: aprended de la higuera. Ya cuando en los frutos de la higuera y en las hojas pasen esto, el verano está cerca. No dijo más. Pero sí estamos hablando de que Dios está cercano a la nación de Israel. Y hemos dicho que a Israel le aceptaron nuevamente ser un país del mundo en el año 48, el 14 de abril. Ese día levantaron nuevamente la bandera de Israel en las Naciones Unidas. Y los expertos opinan, y es probable, que ese es el evento a que se está refiriendo la palabra del Señor cuando dice: aprended de la higuera. Este es Israel. A partir del 48 ya pasaron muchos años y todavía no ha venido Jesús. Pero cada profecía está marcando ciertas reglas para que todos los israelitas, podemos decir, traten de entenderlas. Pero dice aquí que cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos, las estrellas, cuando es sacudida por un fuerte viento.
A veces hemos oído hablar por los astrólogos. Había un chileno que se llamó, no sé si ya murió, el Muñoz Ferrada. Él se dedicaba a estas cosas. Y él habló de que en un tiempo hubo aquí, por lo menos en El Salvador, una lluvia de estrellas. Y algunos que las vieron, nomás dijeron que era que se cruzaban. En la atmósfera se veía que las estrellas se trasladaban de un lugar a otro, pero no cayeron a la tierra. Pero en Israel sí, hermanos. Cuando falten pocos días para que Jesús ponga sus pies, entonces sí, van a caer estrellas del cielo, en Israel especialmente. Tal vez caiga alguna aquí en El Salvador, pero de casualidad. Se equivocó la estrella de camino, pero esto está indicado para la tierra de Israel. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Abunda. O sea, un montón de estrellas en el suelo, según lo que está diciendo el libro de Apocalipsis. Así que hay eventos mucho más cercanos de estas cosas. Estamos hablando de los terremotos. Que habrá, dice en Israel, terremotos, aunque los hay en el mundo entero y lo ha habido en otros momentos. Después de la resurrección de Cristo, dice la Biblia que hubo un terremoto y que se abrieron los sepulcros de los santos y que vieron a estos santos. Bueno, estamos hablando, hermanos, que siempre ha habido, pero no se ha dicho en la Biblia es el último. Esta es la gran dificultad. Y de ahí pensar en otro evento mucho más cercano a ese encuentro de los judíos con su Dios. Hubo un terremoto también después de la resurrección de los dos testigos, que se narra en Apocalipsis. En Apocalipsis 11, pero vamos a ver el Apocalipsis 8:5, otro terremoto. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y otro terremoto. Ya van dos de los que hemos leído en los días de la tribulación de Israel. Apocalipsis 11, después de la resurrección de los dos testigos, dice el Señor, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, la resurrección de esos dos testigos. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, a los dos testigos. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un terremoto sencillo, un gran terremoto, dice la Biblia. Y por eso estamos viendo los detalles, para que nosotros podamos, como decía desde el inicio, entender esta diferencia. Y la 10ª parte de la ciudad, no la de El Salvador, ¿entiende? No la de Honduras, no la de Estados Unidos, no la de otro país, es la tierra de Israel. Y la 10ª parte de la ciudad de Jerusalén se derrumbó por el terremoto. No va a ser un terremoto al alcance mundial, tal vez sí, como dije, pero el epicentro de estas cosas es Israel. Y habrá en esos días de la gran tribulación, ya vamos con ¿cuántos terremotos?
Ojalá que lo vaya contando para que usted vea pues cómo se expresa Dios con nosotros. Parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Fueron pocos en verdad. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Apocalipsis 11:19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto, no es que es gran terremoto, pero otro terremoto, un terremoto y grande granizo en Israel. No es en todo el mundo, es para Israel. Y en Apocalipsis 16:18, después de la séptima copa, que son, dice, el derramamiento de la ira de Dios, dice entonces Juan que le reveló Dios estas historias. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás de que los hombres han estado sobre la tierra. Oye, es sobre Israel un gran terremoto que nunca lo ha habido en la tierra. Entonces sí, se nos facilita aprender que sí, estos terremotos, sí, algo podemos nosotros decir, son de Dios. Dios los permite, Dios quiso esto. Pero como hemos estado trasladando esta pregunta a usted, ¿pero cuál es el último terremoto? Porque tiene que haber uno final. Porque ¿desde cuándo están habiendo terremotos, hermano? Y muchas veces es porque Dios está molestado con el pueblo. Eso es indiscutible. Estaba oyendo que en esas islas de Asia, cómo tiembla, hermanos. Cómo hay terremotos pequeños, medianos, de todo. Pero estaba viendo también que en una de esas tierras la gente anda en el día desnuda. Y lo vi porque era por televisión que estaban haciendo ese reportaje. Y una periodista salvadoreña, me parece que de aquí era ella esa, porque era un noticiero de aquí. Bueno, pero fue una periodista que se dio cuenta de esa situación y entonces ellos quisieron entrar y solo les permitían que si se desnudaban, más que todo la muchacha que quería podía entrar. Y ahí el camarógrafo que la acompañaba, le puso la cámara en el momento que ella se desnudó. Fue rápido para el público diferenciado de aquel pueblo. Pero oiga usted, gente viviendo desnuda en la calle, en los días o en el día. ¿Qué tal con los niños? Bueno, esa gente sufre, hermanos. Y los terremotos en su mayoría son por castigo. Por castigo a los pecadores sobre todo. Y hemos venido analizando que Dios en medio del terremoto salva a sus hijos, porque esa es otra promesa. Pero algunas veces no nos salva a nosotros porque nosotros también tenemos compromiso con el pecado. Pero todo esto que va a acontecer a Israel, hermanos, es por su maldad. Dios dice, ya vamos a verlo, en el libro de Daniel, que Él va a castigar 70 semanas o 70 semanas de años para Israel. Y en el capítulo 9 de ese libro describe que ya pasaron 69, da las señales y todo. Y dice que después de la muerte del Mesías fue la semana 69. Pero que le queda una semana a Israel. Una semana de años. Son 7 años de castigo
que Dios tiene para Israel por toda su maldad que hicieron, y porque al final de la gran tribulación, hermanos, aparece el Señor Jesucristo. Hay una información un poco amplia en la palabra de Dios de estos días de Israel para su tribulación, pero sí estas cosas del terremoto, estas cosas del hambre, ahí aparecen las langostas también, hay muchas dificultades, los ríos se vuelven amargos, los mares hieden y todas esas cosas. ¿Qué más habrá? No lo sabemos. Porque el problema es que una dificultad trae consecuencias Es una cadena de dificultades que se envuelven cuando aparece una al hombre. Pero estoy diciendo a Israel, ¿qué consecuencias habrá en el mundo entero por todas estas situaciones tan difíciles que vivirá Israel? Dice la Biblia que en esos días de la gran tribulación caerá una bomba. Una estrella, dice la Biblia, pero yo le llamo bomba a eso. Una bomba nuclear, una bomba bacteriológica que dice que va a matar a la tercera parte de los seres vivos que andan en el mar. Imagínense, hermanos, la tercera parte de los peces muriendo en el mar. Y todos esos peces saliendo a la ribera del mar. Y todos aquellos peces podridos viviendo ahí juntamente con las gentes, pero millones de peces muertos. ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a suceder en los lugares portuarios? Es probable que esta gente quiera huir para otros lugares. Pero imagínense que una ciudad se vaya para otra ciudad, no cree que los problemas se van a agravar. Sí, serán días, como dice la palabra de Dios, que nunca lo ha habido. Y que Dios va a cortar esos días por causa de sus escogidos. Allí en esa tribulación habrán escogidos del Señor, hermanos. Habrá gente especializada en decir algunas cosas de Dios. Pero estamos tomando nosotros la diferencia que la venida que habla la palabra es una forma directa a Israel. Todo lo que esta tarde hemos podido ver en su mayoría, a menos el inicio que era alguna referencia a la iglesia, es para Israel. Los terremotos, las hambres, las pestilencias, la muerte, todo eso es para Israel. La guerra, pero ¿cuándo es la última guerra? Como dije, ¿cuándo es la última hambruna de Israel? ¿Cuándo? Y por eso es que me parece a mí más fácil entender que es la gran tribulación, que va a iniciarse después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué cosas? Si los judíos leyeran el Nuevo Testamento, se darán cuenta de que Jesús va a levantar de los gentiles un grupo para su gloria. Y que cuando llegue ese momento, comienza para ellos también, por decirlo así, la etapa final de su existencia aquí en esta tierra. Sería importante para Israel darse cuenta de estas cosas, pero ellos rechazan. Todo esto no lo ven. Y ese es el punto culminante para Israel. Si ellos creyeran en que Dios va a levantar a los gentiles primero, y que en un promedio de 7 años viene por ellos, pues debería de haber alegría. Pero
A lo mejor los judíos piensan que nosotros somos locos, que somos gente tonta, ¿verdad? Que somos gente inservible y que para qué hacernos caso de estas cosas. Entendemos todo eso, hermanos, porque dice la palabra del Señor que Dios les cegó el entendimiento a los judíos para que nosotros como gentiles pudiésemos ir al cielo primero que ellos a estar con Jesús. Pero bien, antes de concluir estas reuniones, que decía que son 3 para Israel y 3 para la iglesia, lo importante es que nosotros estemos bien con Dios, hermanos. Porque si Jesús tarda 1000 años de aquí para allá, ¿cómo lo tardaremos nosotros aquí en este mundo? Vamos a morirnos antes de los 1000 años. Y no tendremos esa satisfacción de estar viendo, voy a ver a Jesús que viene. No, no se puede. Hoy, este día, es día bueno, para que nosotros siempre fortalezcamos esa esperanza de que nos vamos a ir con Cristo. Mañana o pasado no interesa. Eso no es de mayor valor. Porque es probable que yo esté equivocado en estas cosas de Israel, digamos. Y que más tarde venga otro, no es así. Pues sí, pero eso no quita que Jesús no va a venir a Israel, ¿entiende? Eso no dice que porque yo me equivoqué. No, eso no está diciendo, Él va a venir, ya Él vendrá. Y tantas cosas como dije. Y dice Zacarías que el pueblo va a llorar. El pueblo de Israel, cuando vean, dice, que es al que ellos mataron en la cruz. Zacarías dice, llorarán como niños cuando se den cuenta que al que ellos asesinaron, que al que ellos despreciaron, viene en las nubes por ellos nuevamente, para quedarse para siempre, hermanos, con los judíos. Pero de hecho, la iglesia tiene su lugar a la par de los judíos, no en el sentido de vivir a la par, pero sí en el privilegio de ser honrados en el futuro para gloria del Señor. Estos temas, como dije, son extensos. Están viendo nomás un poquito para que usted tenga la idea, porque no sabemos si vamos a estar siempre estudiando la palabra, usted tendrá el tiempo o no, pero de todas maneras algo nos va a servir. Dios les bendiga. Oremos nuevamente por este final de predicación. Padre amado, gracias te damos. Gracias porque nos llevaste a un lugar que podemos nosotros siempre vivir tranquilos. Nos llevaste a tu iglesia gentil, que comparte los privilegios con los judíos también, sí, Señor. Pero que lo importante es que nosotros como gentiles, un día tú nos abriste las puertas, porque los judíos se portaron mal contigo, y sin duda se siguen portando mal muchos de ellos, pero con todo y eso, Señor, tú vas a venir no porque ellos sean buenos, tú vas a venir por tu iglesia tampoco porque seamos buenos, es porque a ti te plació abrirnos la entrada a ese eterno reino que tú estás ya, tú lo tienes listo ya para todos aquellos que te hemos recibido. Señor amado, tú amas siempre a Israel, es indiscutible, y nos pides a nosotros que oremos por ese pueblo. Así que creemos que tú lo puedas bendecir también. Y que así como bendices a Israel, puedas bendecir a todos los pueblos que están en este mundo. Hay unos ateos, Señor, otros materialistas,
otros engreídos en su sabiduría, pero bueno, tú eres grande, misericordioso y de todos los lugares vas a llamar. Y por los que no has llamado, te estamos suplicando. Queremos decirte que incluyas a nuestras familias carnales. Todos tus hijos, probablemente tenemos familias carnales que no te han conocido. Por todos ellos, Señor, te imploramos que tú puedas derramar tu bendición. Ayuda a todos los hermanos que están allá en Suecia, a los que están en Estados Unidos, a los que están en Nicaragua, a todos los salvadoreños que estamos juntos a esta hora, pues derrama tu bendición. Y ayúdanos a que tu palabra haga crecer toda clase de bondades espirituales para cada uno de tus hijos. Oh Señor, esperamos que mañana tendremos una oportunidad como esta y te suplicamos que tú nos puedas bendecir. Ayúdanos en una forma muy especial, bendito Dios. Te lo suplicamos en el mérito santo y precioso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.